Hola a todos y bienvenidos a otro pequeño video. En esta ocasión quiero comentarles un poco o ampliar un poco lo que ya hemos venido trabajando, y es el concepto de derivada, ¿no? Hasta el momento ya hemos tratado de definir el concepto de derivada en dos contextos. El primer contexto en el que lo hemos trabajado es el contexto bajo la idea de tasa de cambio, ¿no? Entonces ya hemos trabajado la tasa de cambio, que también se conoce como razón de cambio, ¿no? Y entonces hemos venido trabajando la idea de los cambios, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esa idea de los cambios? Esto hace referencia a la idea de los pequeños incrementos delta X y delta Y. Cómo es que el poder cambiar una pequeña cantidad en X, esto afecta e implica un pequeño cambio en la variable Y. Esto siempre hablando para funciones. Esto es lo que hemos trabajado. Y también luego vimos que esta misma idea de tasa de cambio y razón de cambio se relaciona, o bueno, puede ser la misma cosa dependiendo del contexto, bajo la idea de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y eso fue lo otro es el otro enfoque que se le da a este concepto, ¿no? Entonces tenemos la pendiente de la recta tangente. Todo esto siempre relacionado con funciones, ¿no? Todo esto está hecho para funciones reales y para funciones funciones reales, que significa que son funciones numéricas, es decir, para expresiones de la forma f de x igual a y, ¿no? O y igual a f de x, da igual ahí el sentido de la igualdad. Pero eso es lo que se ha trabajado. En esta ocasión, en este video, quería mostrarles gráficamente de qué se trata, para que ya lo hemos trabajado antes, pero quería ampliar un poco más la parte gráfica por si aún queda alguna duda o si quedan vacíos todavía, para entender un poco de qué se trata. Para esto me voy a auxiliar un poco de un software muy conocido y que se utiliza muchísimo, y es el software de GeoGebra. Vamos a intentar hacerlo utilizando GeoGebra. Bien, este es el software. Y entonces aquí pues tenemos programado, por decir así, aunque no es directamente programado, pero se pueden crear cosas muy interesantes en este software, y que nos permiten pues ir representando, graficando y haciendo cosas muy interesantes, que pues así con lápiz o con lápiz y papel sería complicado hacerlo, y muy pocos software pues ofrecen esto. Entonces quiero mostrarles algunas cosas. Quiero enseñarles aquí varias cosas. Bueno, recordemos que cuando nosotros comenzamos a trabajar las derivadas, todo iniciaba a partir de un punto, ¿no? Un punto inicial. En este caso pues sería este punto P que tenemos acá ubicado, ¿no? Ubicábamos ese punto P y le asignábamos una coordenada en X, A, y una coordenada en Y, evidentemente f de A. ¿Por qué f de A? Porque ese punto pues evidentemente pasa por la curva o la función que en este momento estamos trabajando. Esta sería nuestra función f de x, ¿sí? Y entonces nosotros pues esto es lo que hemos venido planteando, y ahí lo tenemos. Ahora voy a comenzar con las ideas de los incrementos, ¿no? ¿Qué ocurre si nosotros nos movemos una pequeña cantidad, una pequeña distancia en el eje de las X? Entonces esta pequeña distancia que nos hemos desplazado es a la que nosotros le conocemos como delta X. Ahora, al desplazarnos en esa pequeña distancia en X, pues eso nos da un nuevo punto. Este nuevo punto obviamente tiene, la idea es que pues este punto también tiene imagen en la función, por lo tanto tiene una coordenada en Y también, y esa coordenada en Y es f de x. Ahora, la idea para poder expresar una fórmula de todo esto es que nosotros intentamos escribir ese punto X
en términos del punto A, y entonces lo escribimos como A más delta X. En algunos textos a este delta X pues no les gusta usarlo y entonces le llaman H y le ponen como A más H. Entonces en lugar de delta X ellos le llaman H, pero vean que es exactamente lo mismo. Y entonces f de X pues pasaría a ser f de A más delta X, o en su defecto f de A más H. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos todo eso. Y luego lo único que se hace es escribir el cociente entre estos incrementos. Ahora, esto que hemos escrito acá solamente es f de X. Ahora, la distancia entre f de A y f de X pues es la resta de f de X más H o f de X más delta X restándole f de X. Y entonces ahora a esto es lo que se le conoce como el incremento en Y o delta de Y. Y lo que se conoce como tasa de cambio o razón de cambio pues es al cociente delta Y sobre delta X, ¿no? Entonces a esto es lo que le llamamos razón de cambio, ¿sí? Y ya formalmente también, ya cuando se amplían los conceptos, se le conoce como derivada, ¿ya? Entonces esta es la famosa razón de cambio. Ahora, esto viéndolo solo con incrementos. En términos geométricos, cuando ya hablamos de la pendiente, de la recta tangente, el enfoque cambia un poco, y ahí es donde esto también lo explicábamos la última vez, en la última clase, ¿no? ¿Qué es lo que cambia acá? Pues cuando hablamos de pendiente de la recta tangente, lo que ocurre es que originalmente pues nos interesa conocer o entender y tener todo lo que poder describir pues la recta que pasa exclusivamente por el punto P. En este caso sería esta recta que está acá de color rojo. A mí me interesa describirla, pero para poder describir una curva o una función en términos matemáticos, para poder describirla yo la necesito poder escribirla de forma analítica. Es decir, necesito una expresión que me permita describir todos los puntos que están en esa recta. Para poder tener esa ecuación, en principio, yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para poder encontrar esa ecuación de esa recta? Se necesitan dos cosas. Una, conocer un punto, y conocer la pendiente de esa recta. Si nosotros conocemos un punto y conocemos la pendiente, nosotros podemos escribir la ecuación respectiva de esa recta. O en su defecto, conocer dos puntos. Pero como nosotros solo conocemos un punto, que es el punto P, entonces lo que necesitamos conocer es la pendiente. Y bueno, pues directamente la pendiente no se puede, o al menos no tenemos forma de encontrarla directamente. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es definir otro punto, un punto Q, y comenzar a construir las rectas que pasan por P y Q. Ahora, para que esto sea más fácil, este punto Q se describe en términos de un pequeño cambio de A a X, es decir, siempre llevando en cuenta el delta X. Y esto nos va a permitir poder encontrar una expresión muy bonita para encontrar la pendiente, que al final será la misma razón de cambio, ¿no? Entonces la razón de cambio nos va a servir también para poder encontrar la pendiente de la recta tangente. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Vean, y aquí es lo importante. Entonces nosotros tenemos un punto Q y un punto P, tenemos la recta que pasa por P y Q. Ahora, a mí lo que me interesaba y para lo que yo quería utilizar el software GeoGebra era para que ustedes vieran qué ocurre, que fue lo que traté de explicarles, cuando Q se acerca lo suficiente a P. Veamos qué comienza a ocurrir cuando Q se comienza a acercar a P. Entonces vean qué pasa si Q comienza a acercarse a P. Vean lo que ocurre con la recta que pasa por P y Q, ¿no? Cada vez que Q se aproxima a P, la recta celeste se va haciendo cada vez más similar, o se va acercando cada vez más a la recta en rojo, que sería la recta tangente. Por lo tanto, si yo acerco lo suficiente Q a P, básicamente las rectas celestes y la recta rojas van a ser la misma, ¿no? Veamos qué ocurre si nos acercamos más, ¿no? Y ahí está. Vean que en efecto se transforman en la misma recta. Ahora, aquí viene lo importante, ¿no?
vean que conforme Q se va acercando a P, ¿qué está ocurriendo con esta pequeña distancia? La distancia entre A y X. Esa distancia cada vez se va haciendo más pequeña, ¿no? Eso es lo que podemos notar. Esa distancia se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, esto también se los explicaba. Esto lo que nos está diciendo es que para que Q se aproxime a P, yo necesito garantizar que X se aproxime a A. Pero esto ocurre solo si la distancia entre X y A se aproxima a 0. Y de ahí viene pues la concepción del límite. Es decir, la pendiente de la recta tangente realmente será el límite de cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X, es decir, de la razón de cambio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que decíamos? Bueno, delta Y ya vimos qué forma tiene. Tiene la forma de X más delta X. Bueno, en este caso sería A, ¿no? Vamos a mantenernos en concordancia con lo que hemos escrito, y sería A más delta X menos f de X, y todo esto dividido entre delta X, que en este caso pues evidentemente pues será simplemente delta X. Ya. Y entonces aquí lo que hemos encontrado es una fórmula para la pendiente de la recta tangente. Entonces a esta pendiente de la recta tangente es que nosotros le vamos a llamar derivada, ¿sí? A este límite le vamos a llamar derivada, y eso es otra cosa. Ahora bien, vean, este límite lo que nos está devolviendo es una función, y a esa función nosotros le vamos a llamar f' de x, que es la famosa derivada. Cuando nosotros evaluamos ese límite en un punto específico, es decir, evaluamos esta función en un punto específico, lo que estamos encontrando es la derivada en ese punto, y eso significa que estamos encontrando la pendiente de la recta tangente en ese punto específico. Es decir, por ejemplo, si yo lo que quisiera es encontrar la pendiente de la recta que está pasando por P, en este caso la pendiente de la recta roja, yo tendría que evaluar la derivada resultante f' en A, y entonces este valor correspondería a la pendiente de la recta roja. Por el contrario, si yo no evalúo en un punto específico y lo dejo en términos generales como f' de x, lo que he encontrado es la función derivada, la función que me permite encontrar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto del dominio de mi función original, ¿no? Y esto es lo que les quería explicar. Creo que espero realmente que con todo esto se les haga un poco más fácil entender este concepto de derivada, que no es un concepto realmente nada complejo. Es un concepto muy simple, muy importante y muy interesante de trabajar realmente. Pero es importante pues diferenciar, ¿no?, entre lo que es la pendiente de la recta tangente en un punto específico, que es la derivada como tal y cómo la vamos a interpretar, y que es también la razón de cambio, aunque las tres cosas en su momento pueden ser la misma cosa, pero dependiendo de las circunstancias también pueden ser cosas diferentes, y dependiendo del contexto nos quedaremos con un término en específico. Y la pregunta que le harían a cualquier profesor sería, bueno, ¿y cuáles son esos contextos? Pues esos contextos en los que se van a trabajar son los que vamos a ir trabajando más a detalle, ¿no? Por ejemplo, les adelanto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos problemas de aplicación, normalmente la idea o la interpretación dependiente de la recta tangente no la vamos a utilizar. Eso normalmente, ¿no? Normalmente cuando hablamos de problemas de aplicación, el enfoque que se le da es el enfoque de razón de cambio a la función, porque por ahí es lo que más nos interesa trabajar. Pero también hay problemas de matemática problemas geométricos sobre todo, en los que sí nos interesa pues la pendiente de la recta tangente. Y también hay problemas de aplicación donde nos interesa ese enfoque. Pues eso va cambiando y cambia bastante, ¿no? Pero bueno, esto es. Espero que les sea de utilidad. Si tienen dudas o preguntas, pues estaré pendiente de sus preguntas. Y nos vemos en un próximo video.